Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a trabajar con el tema de función de seno 1. Son dos partes. Sus aprendizajes esperados, resuelve problemas que implican el uso de las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Sus maestros, el maestro Agustín Hernández Pérez, el maestro Juan Camilo Padilla Hernández, el maestro Ruperto Rojas González y su servidora Imelda Ortiz Márquez. Vamos a comenzar. Las funciones trigonométricas son las tangentes, cosenos y seno. Se tiene diversas aplicaciones en ellas. Observa la siguiente situación. Aquí vamos a trabajar primero con un ejemplo, ¿sí? Y ya vamos a ir viendo. La inclinación de la pendiente de un tramo de la carretera es de 10 grados. Si la longitud de este tramo es de 200 metros, ¿qué altura se alcanza al final con respecto a la del inicio? Recuerden que para poder resolver una razón trigonométrica siempre tenemos que tener un triángulo rectángulo. Aquí tenemos un triángulo rectángulo y tenemos los siguientes datos. El ángulo agudo es de 10 grados. Nuestra hipotenusa es igual a 200 metros, creo, porque no tiene unidades. El cateto opuesto es el valor que no conocemos. ¿Qué razón trigonométrica utilizaríamos? A ver, chicos, ¿quién me diría? ¿Quién me dice qué razón trigonométrica utilizaríamos aquí? A ver si ya se la aprendieron. Nayeli, ¿puedes participar? Y otra vez. ¿Mande? ¿Qué razón trigonométrica utilizaríamos para resolver este ejercicio? ¿Alguien más que quiera participar? Yo, maestra. A ver, Yeshua. Seno. Muy bien. Cateto. Sí, dila toda, por favor. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Muy bien, Joshua. Salvas la clase siempre. Muchas gracias. Bueno, chicos, esa es la función que vamos a utilizar. Obviamente estamos hablando de seno y es la razón trigonométrica que vamos a utilizar. Ahora vamos a sustituir nuestros valores, ¿sí? El cateto opuesto no lo conocemos, es lo que queremos saber. Entonces, aquí tenemos seno de 10 grados igual a, que es nuestro cateto opuesto, que no conocemos, por eso está con una variable, entre 200, que es nuestra hipotenusa. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí, chicos? Primero, observamos que tenemos el seno de 10 grados y aquí tenemos una tablita trigonométrica, ¿sí? Entonces, primero se va a buscar el ángulo y la razón trigonométrica. Tenemos las razones trigonométricas seno, coseno y tangente. A nosotros la que nos interesa ahorita es saber cuánto es 10 grados en seno, ¿sí? Aquí nos dice que son 0.736 y ya lo vamos a aplicar aquí en nos sustituimos el valor. Ya no va a ser seno de 10, sino que nos vale 0.1736, ¿sí? O 0.1736. Esto es igual a nuestro cateto opuesto que vale A sobre 200, porque aún no lo conocemos. Para poder conocer A, tenemos que despejar a 200. Está dividiendo, va a pasar multiplicando a 0.1736, ¿sí? Esto es igual a 34.72, ¿sí? Entonces nuestro cateto opuesto mide 34.72 metros. Nunca se nos olvide poner lo que son los metros, chicos. En este ejercicio, la verdad, faltó y yo no lo noté apenas ahorita en la hipotenusa, yo lo pude ver anotado, ¿sí? Pero sí dice acá en el problema, maestra. Ahí arriba, ¿verdad, maestro? Sí. En la imagen sí no lo tenía. Ok. Bueno, chicos, esa es una pequeña forma de utilizar lo que es la tabla trigonométrica. Vamos a pasar a la siguiente y ahí tenemos más amplia lo que es la tabla. Miren, generalmente las tablas de razones trigonométricas tienen 4 columnas. En la primera se enumera los grados y en las otras 3 columnas están cada una de las razones trigonométricas. Por ejemplo, para obtener el seno de 7 grados, pues no se nota mucho aquí, pero ahí lo amplifican, ¿sí? Aquí tenemos lo que es el ángulo
son 4 columnas, el ángulo y las 3 razones trigonométricas. La primera es el ángulo, la segunda columna es seno, la tercera es coseno y la cuarta es tangente. El maestro nos las está señalando con el cursor. Entonces, aquí, por ejemplo, nos pide el ángulo de 7 grados y observamos está en color verde. ¿Sí? ¿Cuánto nos vale ese ángulo de 7 grados? ¿Quién participa? 0.1219. Muy bien, Juan Pablo, muchas gracias. El que sigue, tenemos aquí que tenemos que buscar el ángulo de 13 grados. Si se fijan, vamos a irnos a la columna de ángulos. Ahí está en color naranja, el maestro nos lo está señalando. Y ¿cuánto vale lo que es seno? 0.2250. Muy bien, Alejandra, gracias. Bueno, es así como van a ir utilizando las tablas. Cuando vayan haciendo los ejercicios, van a ir practicándolo y se les va a ir haciendo más fácil. No es complicado. Las tablas son la única herramienta para conocer las razones trigonométricas. También te permite obtener los valores. Sin embargo, para obtener una mejor estimación, se puede usar una calculadora científica utilizando la tecla sin para función seno. ¿Alguien trae su calculadora? Si no, en el teléfono. Ahorita lo hacemos. Miren, aquí tenemos otro ejemplo, chicos. Ah, ¿no es el mismo, maestro? Es el mismo, al parecer. Es el mismo, ajá. Es el mismo, nada más que aquí dice que en el cuadro correspondiente está el número 0.1219, siendo el valor de seno de 7 grados, es lo que comentamos ahorita. De la misma forma, si se quiere saber cuál es el ángulo cuyo seno es igual a 0.2250, se busca la columna del seno y el número de 0.2250 y la fila del ángulo corresponde al ángulo de 13 grados. ¿Sí? Al consultar estas tablas se pueden obtener de manera rápida las medidas buscadas en su calculador. Miren, chicos, el siguiente ejercicio se puede resolver con apoyo de una calculadora o de su teléfono. Aquí lo que queríamos que ustedes vieran, si tienen su calculadora, nada más es utilizarla en el modo DEG, que ahí viene en su calculadora. Primero tenemos que presionar la tecla Mode y ahí les aparece el DEG, RAD y GRAD. O sea que es grados, algo así. Y ustedes tienen que elegir DEG para poder trabajar con las funciones trigonométricas. Ahora se analiza la siguiente situación para realizar los cálculos pertinentes. Maestro Agustín, ¿quiere continuar con este ejercicio? Sí, maestra, gracias. Gracias. Buenos días a todos, jóvenes. Bien, ahora tenemos un pequeño esquema de un triángulo rectángulo. Ahí lo ven ustedes en la imagen y me está dando como datos un ángulo agudo de 35 grados y me está dando también como dato la hipotenusa, 8.5 centímetros. Me está marcando con rojo el cateto opuesto al ángulo, por lo tanto, eso es lo que vamos a buscar. La pregunta es, primero, saber qué razón trigonométrica voy a utilizar, ¿sí? ¿Qué razón trigonométrica me involucra los datos que tengo, los datos conocidos y el desconocido también? ¿Alguien me puede decir? Ponemos 35 grados y luego le ponemos sin y al último ponemos la cantidad de 8.5. Ok, entonces es con la función seno, de todos modos, de acuerdo a lo que me estás diciendo, ¿verdad? Seno de 35 grados, correcto. Y de acuerdo a la definición, seno es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Ahí observen, como no tenemos variables aquí, nada más se pone las iniciales CO, ¿sí? Que representa el cateto opuesto, sobre la hipotenusa, y el valor de la hipotenusa es 8.5 centímetros. Enseguida, se puede utilizar su calculadora o las tablas trigonométricas, como bien estaba indicando la maestra. En este caso nos dan el ejemplo con la calculadora, ¿sí? Una vez que ya esté en el modo DEG, se presiona la tecla sin
¿sí? Ahí nos lo está indicando la imagen, tecla sin, y luego se marca el 35, ¿sí? Al hacer estos dos pasitos me va a dar el valor ya de seno de 35 grados y ahí lo tenemos arriba también de la calculadora, ¿sí? Ahí está, miren, es un valor decimal pues muy grande. Y se sustituye pues en la pequeña ecuación que generamos, ahí lo tenemos. ¿Qué sigue? Pues despejar el valor del cateto opuesto. El 8.5 que representa la hipotenusa está dividiendo, jóvenes. ¿Cómo pasaría al otro lado? Si está dividiendo, ¿cómo pasa? Multiplicando. Muy bien, jóvenes. Pasa multiplicando y ahí lo tenemos en la parte de abajo, ¿sí? El valor de seno de 35 que multiplica a 8.5 es igual al cateto opuesto. Realizamos esta multiplicación y encontramos el valor del cateto opuesto. Al multiplicar me va a dar 4.87, 53, 99, etcétera, etcétera. Que ese sería el valor del cateto opuesto, que es lo que estamos buscando en este problemita. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Perdón que lo No. interrumpa, maestro. Chicos, los que faltan de anotar su nombre para su asistencia, no olviden poner grupo y grado, por favor. Perdón, maestro. Toma cuidado. Bien, vamos a la siguiente. Bien, es otro problemita. Aquí le voy a pedir a Laura Susana Paredes, si me puede ayudar a leer, por favor, Laura. A ver si ya despertó Laura. Creo que no me escucha. Lili Padilla, ¿me puedes ayudar a leer, Lili? Sí. Adelante. En un edificio hay una escalera como la que se muestra en la imagen que se requiere dar mantenimiento a la parte metálica oxidada en la base. Para ello se requiere calcular la altura del punto más alto al piso. ¿Cómo se puede medir sin hacerlo directamente? Gracias, Lili. Bien, jóvenes, fíjense que es bien importante en cada problema que vayan resolviendo ustedes hacer un pequeño esquemita, una imagen que represente mi problema y sustituir los datos que me van dando. Para algunos problemas no les van a dar la imagen, ustedes tienen que hacerla. Por lo tanto, váyanse enseñando a realizar esa imagen. Bien, entonces aquí en esta imagen, la escalera está representando la hipotenusa en el triángulo rectángulo. El suelo con respecto a la escalera forma un ángulo agudo de 45 grados, ahí lo tenemos. Y me está preguntando el cateto opuesto al ángulo, que es la altura desde el piso a la parte más alta de la escalera, que va a ser el cateto opuesto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué razón trigonométrica vamos a emplear nuevamente? El seno. El seno, correcto. Bien, ahí tenemos los datos. Ángulo de 45 grados, hipotenusa 15 metros y el cateto opuesto, que es mi incógnita. Ahí tenemos la definición del seno, la formulita que tienen que aprender. Seno es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Qué hacemos enseguida, jóvenes, después de esto? Ya eligieron la razón trigonométrica, ya tienen los datos. ¿Qué hacemos enseguida? Sustituimos. Buscar el grado en las razones trigonométricas. Sustituimos los valores, muy bien. Entonces, vamos a sustituir en la formulita. Entonces va a quedar seno de 45 grados igual al cateto opuesto. Vean cómo se ponen las puras iniciales. Como no tengo también aquí una variable que me represente el cateto opuesto, podemos poner las iniciales. Entonces, CO entre la hipotenusa, que es 15. Enseguida vamos a sacar el valor de seno de 45 grados, ya sea en la tabla trigonométrica o en la calculadora, ¿sí? Y ese valor va a ser 0.7071, igual al cateto opuesto sobre 15. Ahí tenemos nuestra pequeña ecuación.
hay que despejar lo que es el cateto opuesto, es decir, hay que dejar sola esa parte. El 15 está dividiendo, ¿cómo lo pasamos al otro lado? Multiplicando. Muy bien, pasamos multiplicando y va a quedar 0.7071 por 15 igual al cateto opuesto. Realizamos esa multiplicación y así vamos a obtener el resultado. Ahí tenemos, jóvenes, el resultado es 10.6066 igual al cateto opuesto. Creo que está sencillo, nada más hay que saber qué razón trigonométrica elegir y sustituir los datos. Adelante, profe Camilo. Sí, buenos días. Profe, no sé si me pueda poner el problema anterior para comentar algo. Para todos, pero especialmente para Lili. Pero es para todos, es la pregunta. No tiene que ver mucho con este tema, pero creo que es importante. Aquí está el ángulo de 45, me lo marcan muy claro, ¿sí es cierto? Pregunta, ¿cuánto mide el ángulo agudo de arriba? Ese que está señalando el profe Roberto. ¿Que alguien me puede decir? Nadie. Igual Acuérdense que 45. tiene que... ¿Cuánto? No es 45 igual. 45 igual, perfectamente bien contestado. Ahora, fíjense bien, si tengo dos ángulos agudos de 45, con eso yo puedo asegurar que ese triángulo, ¿qué tipo de triángulo es? Ya sabemos que es rectángulo, porque tiene un ángulo recto, pero según las medidas de sus lados, acuérdense que se clasifican equiláteros, isósceles y escalenos. ¿Qué tipo de triángulo sería? Rectángulo. Sí, rectángulo sí es porque tiene un ángulo recto. Ese es de acuerdo a la medida de sus ángulos, pero de acuerdo a la medida de sus lados, yo podría asegurar que ese es un triángulo isósceles. ¿Por qué puedo asegurar que es un triángulo isósceles? Porque tengo dos ángulos agudos iguales, tengo dos iguales, y los lados también tienen la misma corresponsabilidad. Voy a tener dos lados iguales. El que calculé que es 10.6066 y el de abajo va a medir exactamente lo mismo en este triángulo específicamente, nada más en este triángulo específicamente. Va a medir 10.6066. Eso lo puedo demostrar porque ya demostré que el otro ángulo agudo es de 45 también, y los lados también van a tener la misma corresponsabilidad, o sea, van a tener, si tengo dos ángulos iguales, el triángulo también va a tener dos lados iguales. Gracias, profe. Pasamos al siguiente. Dice el siguiente problema, se requiere terminar de construir una antena de 5.20 metros de altura y colocarle el cable a un ángulo de 60 grados con la base. ¿Cuánto mide de largo el cable? Entonces, si se fijan, pues aunque ahí está planteado como un cono, si yo lo divido a la mitad, pues es muy claro con la antena, la altura de la antena, que forma un triángulo rectángulo. ¿Sí está claro el triángulo rectángulo? Si vemos los datos que tengo, pues tengo el 5.20. 5.20 de ese triángulo rectángulo, ¿qué me representaría? ¿Me representaría un cateto o me representaría la hipotenusa, el 5.20? El cateto opuesto. El 5.20 me representaría efectivamente el cateto opuesto, ¿verdad? Con respecto al ángulo de 60 grados, ¿sí? Y luego, el 3, ¿qué me representaría? ¿Quién me dice? El cateto adyacente. El cateto adyacente, efectivamente, perfectamente bien contestado. Y la H, que en este caso, pues va a ser mi incógnita, ¿qué representaría? La hipotenusa. La hipotenusa. Ahorita para este problema, como pues la fórmula que estamos viendo es la de la función seno, pues yo voy a, vamos a decir, no voy a tomar para este problema los 3 metros, porque en la fórmula de la función seno no
tengo que utilizar el cateto adyacente, tengo que utilizar el cateto opuesto. ¿Sí se entiende eso? Por eso el dato de 3 metros no lo voy a utilizar. Y entonces me quedaría en mi fórmula, seno de 60 grados es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, y ya me dijeron que el cateto opuesto sustituyo y mido 5.20 y la hipotenusa está representada con la letra H, ¿sí es cierto? Aquí voy a hacer un pequeño despeje. Como la H está dividiendo, si yo la quiero cambiar al otro lado, pues la tengo que cambiar con lo contrario de dividir. ¿Y lo contrario de dividir cuál es? Multiplicar. Por eso, si se fijan, en el paso de abajo ya está, seno de 60 multiplicando a la H es igual a 5.20, pero yo necesito dejar la H sola porque es la que yo necesito calcular. Por lo tanto, voy a decirlo así, me estorba el seno de 60, debo de quitarlo de ahí. Y ya dije que el seno de 60 está multiplicando a la H. Por lo tanto, si yo quiero quitar el seno de 60, pues lo debo de quitar con la operación inversa de multiplicar, que la operación inversa de multiplicar, ¿cuál es? Dividir. Dividir. Por lo tanto, acá ya está dividiendo, mire, ya me quedó la H sola, ahora sí, que es mi objetivo, y para encontrar lo que vale H, debo de hacer una división de 5.20 entre lo equivalente o lo que vale el seno de 60. Voy a la tablita de funciones trigonométricas o con mi calculadora, y busco en la columna de seno, y en 60 grados voy a obtener 0.866025. Eso es truncado pues hasta 6 decimales. O sea, la calculadora pues nos da más decimales. Ya cada quien ahí puede utilizar los decimales que guste. Entonces, ya nada más hago esa división 5.20 entre 0.8665 y el resultado me da 6 metros. Quiere decir que la H para este problema, que es lo que me piden, ¿cuánto mide el largo del cable? Pues mi respuesta sería 6 metros. No sé si hay alguna duda con este problema. Dice, realiza la siguiente actividad poniendo en práctica lo aprendido para lograrlo. En el Parque de los Tecajetes, en la ciudad de Jalapa, Veracruz, se encuentra Esteban, Metabel y Ricardo, quienes no pueden ver a qué distancia en línea recta están uno del otro, pues el parque tiene distintas áreas a diferentes alturas. Y entonces me dan un pequeño diagrama, ¿sí? Ahí donde se ubican cada uno de los que intervienen en este problema. Dice, en la imagen se muestran los datos conocidos por ellos. Metabel está a 110 metros de Ricardo. Ahí está marcado, ¿sí? Y quieren saber a qué distancia se encuentra Esteban. ¿A qué distancia se encuentra Esteban? Ya sea, pues si se fijan, aquí están marcados dos lados con signo de interrogación. Ellos han formado un triángulo rectángulo y el ángulo conocido es de 37 grados, ¿sí es cierto? Aunque ahí está poco... Ahí está otra vez, profe. Ahí ya... Perdón. Como ya está... Vamos a decir un poco inclinado el triángulo, si es muy claro que es rectángulo. Pregunta, allá pues están marcados cateto opuesto, cateto adyacente y pues el 110, ¿qué me representaría? Hipotenusa. La hipotenusa, efectivamente. Entonces, otra vez, para utilizar la función seno, seno es igual a cateto opuesto entre hipotenusa, pues entonces el cateto opuesto es el que voy a calcular. El seno, pues en este caso, ¿cuánto mide el ángulo? 37 grados. 37 grados. Entonces, sustituimos y me va a quedar seno de 37 es igual al cateto opuesto, que es el que desconozco, entre la hipotenusa. Y la hipotenusa sí la conozco, entonces también la voy a sustituir. La hipotenusa son 110. Entonces, si se fijan, ahí ya me queda. Voy y cambio seno de 37, inclusive ahí está, para leer la tablita, seno de 37 es 0.6018 o 6018, 0.6018, lo sustituyo y me va a quedar 0.6018 entre cateto opuesto, va a ser igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Si yo quiero dejar el cateto opuesto, pues debo de quitar solo, para despejarlo, debo de quitar ese 110 de ahí.
¿Quién me dice cómo lo quito? Multiplicando por 0.6018. Efectivamente, cambiándolo a la primera parte de la igualdad, multiplicando. Bien, quiere decir que sí estamos atentos. Entonces, para encontrar cuánto es la distancia que estoy buscando, que sería el cateto opuesto, pues necesito en este caso hacer una multiplicación. 0.6018 lo multiplico por 110 y me da que el cateto opuesto es 66.198. ¿Sí? Redondeado, pues 66.2 metros. Es lo que me preguntaban, cuál era la distancia. ¿Alguna duda o pregunta? Dice, para calcular la distancia entre Esteban y Metabel usando la función seno, ocuparás el otro ángulo agudo. ¿Cuánto mide? Ya sé que este mide 37. Ya sé que hay un ángulo recto de 90. El otro ángulo agudo que ahí está marcado con rojo, ¿cuánto mide? ¿90? No, el 90 es el otro, el recto, el que no está 37. marcado con ningún color. ¿Cuánto, perdón, Jacqueline? 37. ¿37? Sí. No. ¿Cuánto deben de sumar entre los tres? ¿Quién se acuerda? 180. 180. Si ya tengo uno de 90 y ya tengo uno de 37, pues creo que es relativamente fácil calcular cuánto mide ese rojo. A ver quién lo hace primero. 53. Efectivamente, 53, perfecto. Ya sé que ahora sí mide 53. Otra vez voy a utilizar mi función seno para calcular el lado que me falta o la distancia que me están preguntando, ¿sí? Voy a relacionar la hipotenusa y a este lado, pues le voy a asignar que ahora con respecto al ángulo de 53 va a ser el cateto opuesto, porque ahora voy a tomar el ángulo de 53 como referencia. Entonces, tomando el ángulo de 53 como referencia, el lado que yo quiero calcular es el cateto opuesto y también voy a utilizar la hipotenusa, que esa sí la sé. ¿Cómo me quedaría mi fórmula? Pues me quedaría seno de 53 es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Pero la hipotenusa sí la conozco, es 110. Y voy a las tablitas y busco el seno de 53 y el seno de 53 es equivalente a 0.86. Sustituyo y una vez más, ¿qué tengo que hacer para despejar? Ya, lo mismo que en la anterior. Si está dividiendo, ¿qué hacemos? Bien, Alejandra, hacer una multiplicación. 0.7986, pues lo multiplicamos por 110 y obtengo lo que vale el cateto opuesto. Haciendo la multiplicación, el cateto opuesto es 87.846, ¿sí? Que si se hace un pequeño redondeo o se queda en cateto opuesto igual a 87.8 metros. ¿Qué es en este caso lo que me pregunta el problema? 87.8 metros. ¿Alguna duda hasta aquí, chavos? Ninguna. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Vamos a ver qué dice. Se tiene entonces, esta es la actividad para el día de hoy. Si todo está claro, hay muy pocos que están mandando actividades, hay que hacer las actividades. La actividad para el día de hoy, actividad 4, jueves 25 de febrero, función seno 1. Resuelve el punto 1 de la página 192 y los puntos 3 y 4 de la página 193 de tu libro de matemáticas 3, Conecta Estrategias. Y ahí está. Y luego una pequeña nota. Recuerda que al terminar tu actividad debes de tomar fotografía y no olvides anotar tu nombre completo, grado, grupo y fecha. La puedes enviar por Telegram, WhatsApp o correo electrónico. O sea que tienes muchas posibilidades para que pues no haya pretextos de que no estamos mandando actividades, ¿sí? Acuérdense que hoy, ¿de qué función tratamos? ¿Cuál función estudiamos? Función de seno 1. La función de seno, correcto. Los problemas que vas a hacer